No presentaría a ninguna mujer de mi agencia contigo. Nadie dijo una palabra. Ruby Callahan, una profesional del emparejamiento, curvy y directa, acababa de declarar que Dante Valente era completamente imposible de amar, frente a su madre y frente a varios hombres que de pronto se pusieron demasiado serios. Ruby no sabía quién era él. Solo sabía que la había interrumpido 6 veces, que había investigado a posibles candidatas sin su permiso, y que trataba cada pregunta personal como si fuera un interrogatorio. Entonces su madre reveló la verdad. Ruby no había estado evaluando a un simple millonario. Dante Valente era uno de los jefes de la mafia más poderosos de Estados Unidos. Ruby esperaba que él se enfureciera. En cambio, aquel hombre excepcionalmente atractivo se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigado. 30 días, dijo Dante. Ruby frunció el ceño. ¿30 días para qué? Encuéntrame a una mujer que quiera volver a ver por segunda vez. Su mirada no se apartó de la de ella. Demuéstrame que tienes razón. Ruby había dado noticias peores a otros clientes. Le había dicho a millonarios que estaban demasiado obsesionados con su estatus, a ejecutivos que trataban las primeras citas como entrevistas de trabajo, y a un cirujano ya retirado que corregir la gramática de una mujer antes del postre probablemente era la razón por la que nadie quería una segunda cita con él. Pero nunca había visto a una sala reaccionar así. Dante Valente permanecía perfectamente quieto. Llegaste a esa conclusión en 40 minutos. 37, corrigió Ruby. Los últimos 3 fueron básicamente tú, interrumpiéndome. Uno de los hombres cercanos, de pronto, se interesó muchísimo en el suelo. La expresión de Dante apenas cambió. Ruby cerró su cuaderno. A ella solo le habían dicho que el hijo de Sofía era rico, soltero y difícil. Nada de eso importaba profesionalmente. La agencia de Ruby no vendía acceso a mujeres hermosas. Construía relaciones entre personas capaces de sostenerlas en el tiempo. Y este hombre, tan atractivo que hasta la arrogancia le quedaba bien, había fracasado por completo. Pediste perfiles antes de responder preguntas básicas sobre ti mismo, dijo Ruby. Ordenaste investigaciones de fondo sobre mujeres que ni siquiera has conocido. Intentaste redirigir cada pregunta que no te gustaba. Prefiero las preguntas útiles. Te refieres a las preguntas que puedes controlar. Otra vez, silencio. Sofía Valentí parecía sospechosamente complacida. Dante estudiaba a Ruby con la concentración inquietante de un hombre acostumbrado a hacer que los demás reconsideraran sus propias palabras. Ruby no lo hizo. ¿Qué exactamente me hace inadecuado? Tratas la vulnerabilidad como si fuera una brecha de seguridad. Algo se movió en los ojos de Dante. Apenas un destello. Pero notar los pequeños detalles era el trabajo de Ruby. Ella continuó. Si una mujer no está de acuerdo contigo, tu primer instinto es averiguar por qué. No entender por qué. Averiguar por qué. Como si el desacuerdo tuviera que esconder una intención oculta. La gente normalmente tiene una intención oculta. Esa frase es exactamente el problema. Desde algún lugar detrás de él llegó una tos disimulada. Ruby sospechó que alguien escondía una carcajada. Dante lo ignoró. ¿Y tu recomendación profesional? Carraspeo, mi recomendación profesional es que no te presente a nadie. Fue entonces cuando Sofía finalmente intervino. Quizás, dijo con calma, debí explicar un detalle antes de que llegaras. Ruby se giró hacia ella. Sofía reveló quién era realmente su hijo. El apellido Valentí. La organización. El imperio legítimo que se extendía a través del transporte marítimo, la construcción, los hoteles, los bienes raíces y las inversiones. Y el poder, menos legítimo, que sostenía todo eso desde las sombras. Ruby volvió a mirar a Dante, lentamente. De pronto, varios detalles cobraban mucho más sentido. Los hombres en la sala. La seguridad. La forma en que nadie lo interrumpía, excepto su madre. Ella acababa de decirle a Dante Valentí, uno de los jefes de la mafia más temidos de todo Estados Unidos, que le faltaba madurez emocional. Ruby consideró corregir sus palabras. No su conclusión. Entonces, dijo Dante, mi identidad cambia tu evaluación.
Ruby eligió su respuesta con cuidado. No. Esta vez, Sofía definitivamente sonrió. Dante se recostó en su silla. La mayoría de la gente, sospechaba Ruby, cambiaba en su presencia en cuanto entendía de qué poder disponía. Ella también había cambiado. Ahora era mucho más consciente de su propia mortalidad. Pero la incompatibilidad profesional seguía siendo incompatibilidad profesional. Entonces Dante propuso el reto. 30 días. Una mujer. No matrimonio, no amor. Ruby solo tenía que encontrar a alguien que él realmente quisiera volver a ver. ¿Y si lo logro?, preguntó ella, me estarías demostrando que yo era el problema. Ruby levantó una ceja. Eso no es lo que demostraría. Por primera vez, Dante casi sonrió. ¿Y si fallas? Entonces aprendo algo. No pareces preocupado. Creo que casi todo el mundo tiene a alguien con quien es compatible. Casi. Ruby tomó su cuaderno. Tú eres la razón por la que dejo un margen para la incertidumbre estadística. La risa escondida detrás de Dante se convirtió en un sonido de ahogo. Los ojos de Dante no se apartaron de Ruby. 30 días, señorita Callahan. Ruby debió haberse negado. En cambio, le tendió la mano. Porque bajo todo ese control, esa sospecha y esa cantidad intimidante de poder, había notado algo más. Dante no se había enfadado cuando ella lo desafió. Se había interesado. Y eso significaba que había algo con lo que trabajar. 30 días, aceptó ella. Dante tomó su mano. Ruby no tenía idea de que encontrarle una mujer a Dante sería la parte más fácil de todo el encargo. El verdadero problema sería convencerlo de que quisiera a alguna de las que ella encontrara. Para el tercer día, Ruby ya había aprendido que Dante Valentí se acercaba al romance exactamente como ella había temido, como si fuera una adquisición. Necesito los perfiles completos. No. Dante levantó la vista desde detrás de su escritorio. Ruby se había vuelto cada vez más inmune a esa mirada. Historiales, exposición financiera, relaciones anteriores, pasivos familiares. No. Evaluaciones de seguridad. Absolutamente no. Dante entrelazó las manos. ¿Y exactamente cómo esperas que yo evalúe a estas mujeres? Ruby colocó su cuaderno sobre la mesa, entre los dos. Conociéndolas. Eso es ineficiente. Eso es tener una cita. Debería existir una distinción clara entre ambas cosas. La hay. En una adquisición de negocios, preguntarle a alguien si quiere tener hijos antes de pedir los entrantes se considera inusualmente agresivo. Su expresión sugería que Dante estaba reconsiderando genuinamente toda su estrategia para la cena. Ruby suspiró. Esto iba a ser el treintenio más largo de toda su carrera. Se negó a entregarle expedientes. En cambio, volvió a las preguntas que él había evitado durante la primera entrevista. ¿Qué te hace reír? Dante la miró fijamente. Ruby esperó. Eso es relevante. El hecho de que no puedas responder se está volviendo relevante. Me río. Maravilloso. Estamos progresando. ¿De qué te ríes? Otro silencio. Ruby anotó algo. ¿Qué escribiste? Confidencial. Esta es mi evaluación. Y no la vas a ver. Él parecía personalmente ofendido por la existencia de límites que no había autorizado. Ruby continuó. ¿Cuándo fue la última vez que pediste disculpas? Me disculpo cuando me equivoco. ¿Cuándo fue la última vez que te equivocaste? Dante hizo una pausa. Ruby bajó lentamente su pluma. Vaya. Me he equivocado. Recientemente. Define recientemente. Ella volvió a escribir. Los ojos de Dante se entrecerraron. ¿Qué escribiste? Muy confidencial. Las preguntas se volvieron más incómodas a partir de ahí. ¿Qué hacía cuando alguien a quien amaba no estaba de acuerdo con él? Cuando había admitido miedo por última vez. Podía distinguir entre proteger a alguien y controlarlo. Dante consideraba ridículas varias de esas preguntas. Ruby consideraba su irritación extremadamente reveladora. Aún así,
Comenzó a organizar los encuentros. La primera mujer era exitosa, encantadora y hermosa. Dante rechazó una segunda cita. Me hizo más preguntas sobre mis propiedades que sobre mí. Ruby no pudo refutarlo. La segunda era inteligente y socialmente hábil. Él también la rechazó. Estuvo de acuerdo con todo lo que dije. Tal vez le gustaste. Nadie está de acuerdo con todo lo que digo. Ruby lo miró fijamente. Eso podría ser lo más consciente de ti mismo que has dicho en toda la semana. La tercera presentación terminó después de que Dante viera a la mujer hablarle con desprecio a un mesero por un error menor. Ruby ni siquiera cuestionó su decisión. Esa vez, la molestó por una razón distinta, estaba de acuerdo con él. El patrón continuó. No por medio de citas interminables, sino a través de objeciones cada vez más reveladoras. Demasiado impresionada por su apellido. Demasiado dispuesta a complacerlo. Demasiado interesada en la vida que su dinero podía ofrecer. Demasiado cuidadosa a su alrededor. Ruby había esperado que Dante rechazara a esas mujeres porque no eran suficientemente hermosas, suficientemente conectadas, suficientemente elegantes o suficientemente sofisticadas. Pero él casi nunca mencionaba nada de eso. En cambio, se fijaba en el carácter. Especialmente cuando la gente creía que nadie importante los estaba observando. Eso complicó la evaluación original de Ruby. No lo suficiente como para hacerla arrepentirse. Pero sí lo suficiente como para volverla curiosa. En su siguiente reunión de evaluación, Ruby repasó sus notas. Entonces no quieres a alguien impresionada por tu riqueza. ¿No? O que esté de acuerdo contigo automáticamente. Correcto. Quieres a alguien dispuesta a decirte cuando te equivocas. Si tiene un argumento convincente. Ruby lo miró por encima de su cuaderno. Naturalmente. Y tiene que tratar a la gente con respeto, sin importar su estatus, añadió Dante. La pluma de Ruby se detuvo medio segundo. Ahí estaba otra vez. Otro requisito que sonaba extrañamente familiar. Ella descartó el pensamiento. Su trabajo era identificar patrones, no insertarse en ellos. Algo más. Dante la observó. No debería intimidarse con facilidad. Ruby lo anotó. Independiente. Sí. Cómoda contradiciéndote. Dentro de lo razonable. Ruby sonrió apenas. Escribiré que sí. Dante la vio hacerlo exactamente. Entonces, en lugar de preguntar por la próxima candidata, preguntó, ¿siempre discutes tanto con tus clientes? Ruby levantó la vista. Solo con los difíciles. ¿Y cuántos clientes califican? Actualmente. Cerró el cuaderno. 1. Por primera vez, Dante rió. Fue breve e inesperado. Ruby se quedó mirándolo. Dante lo notó de inmediato. ¿Qué? Ella volvió a abrir su cuaderno. Nada. ¿Qué estás escribiendo? Ruby sonrió. Finalmente encontré la respuesta a la primera pregunta. A las 2 semanas del reto, Ruby dejó de preguntarse por qué Dante rechazaba a las mujeres. Empezó a preguntarse, en cambio, qué exactamente lo haría quedarse con alguna. Estaban sentados uno frente al otro después de otra presentación perfectamente respetable que había terminado, con otro no perfectamente definitivo. Ruby pasó a una página en blanco. Probemos algo distinto. Describe a la mujer que realmente quieres. Pensé que ese era tu trabajo. Mi trabajo sería más fácil si mi cliente dejara de rechazar a todas las que selecciono. Dante se recostó. Ruby levantó su pluma. Independiente. Sí. ¿Pero leal? Obviamente. ¿Segura de sí misma? Sí. Pero compasiva. Eso no es una contradicción. Yo no dije que lo fuera. Su expresión decía lo contrario. Dante continuó. Debería tener sus propias opiniones. Incluso cuando son inconvenientes. Especialmente entonces. Ruby lo anotó. No debería impresionarse por el dinero, añadió él.
Eso elimina un porcentaje sorprendente de personas que salen voluntariamente con multimillonarios. Entonces elimínalas. Cómoda con tu reputación. Lo suficientemente cómoda como para no temerle. La pluma de Ruby se movió más despacio. Amable. No de forma actuada. Es decir, cualquiera puede ser gentil con alguien útil. A mí me importa cómo trata a la gente que no puede hacer nada por ella. Ruby dejó de escribir. Dante lo notó. ¿Qué? Nada. Estás haciendo eso otra vez. ¿Qué cosa? Descubres algo y finges que no. Ruby retomó la escritura. Estoy documentando tus estándares cada vez más imposibles. Al otro lado de la sala, Sofía bebía su té en silencio. Se había unido a ellos con la excusa inocente de que quería saber si su inversión en los servicios de Ruby estaba dando resultados. Casi no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada se movió una vez de Dante a Ruby, y luego al cuaderno entre ambos. Ruby continuó. Necesita ser lo bastante inteligente para reconocer cuando alguien la está manipulando. Lo bastante fuerte como para decirme que no. Ruby levantó la vista. Dante sostuvo su mirada. Ninguno de los dos habló por un momento. Entonces Ruby escribió la respuesta. Sofía escondió una sonrisa detrás de su taza. El cambio más extraño no era el de los criterios de Dante. Era lo que pasaba después de cada presentación. Al principio, sus evaluaciones duraban 15 minutos. Después, 30. Después, 1 hora entera. Pronto, Dante parecía pasar menos tiempo hablando de las mujeres que había conocido, y más tiempo hablando de por qué la gente se comportaba como se comportaba. Ruby descubrió que, bajo su desconfianza, había un hábito casi implacable de observación. Dante descubrió que Ruby podía leer una sala sin necesidad de dominarla. Ella le explicó la diferencia entre la atracción y la compatibilidad, entre ser necesitado y ser amado, entre alguien que respeta el poder y alguien que simplemente le teme. Él la escuchaba. De verdad la escuchaba. Algo que Ruby, en privado, consideraba su mejora más dramática. Entonces las preguntas de Dante cambiaron. ¿Por qué te hiciste emparejadora? Ruby levantó la vista. Eso no tiene nada que ver con tu compatibilidad. Tú me haces preguntas personales constantemente. Me pagan para eso. Puedo pagarte más. No, una leve sonrisa le rozó la boca a Dante. Ahí está. ¿Eso? ¿Qué? Dices no con muchísima facilidad. Años de práctica. La mayoría de la gente no puede. La mayoría de la gente probablemente sabe quién eres antes de criticar tu personalidad frente a tu familia. Eso le arrancó otra risa poco frecuente. A Ruby le gustó ese sonido más de lo que debería. Volvió de inmediato a sus notas. Dante no lo hizo. Comenzó a notar cosas que antes había clasificado simplemente como competencia profesional. La forma en que el humor de Ruby aparecía sin exigir atención. La forma en que recordaba los nombres de los empleados. La forma en que nunca se hacía pequeña al entrar en salas construidas para recordarle a todos los demás quién tenía el poder. Y, cada vez más, notaba a la mujer misma. Su rostro expresivo. Su suavidad. La confianza con la que ocupaba espacio sin disculparse por ello. Pero la atracción, para Dante, era algo familiar. La admiración no lo era. Y eso fue lo que lo desestabilizó. En su siguiente reunión, Dante descartó a otra candidata después de apenas 20 minutos de conversación. Ruby cerró su cuaderno. Ni siquiera lo estás intentando. Lo intenté. Te pasaste toda la cena evaluando si ella decía la verdad. No la decía. No puedes interrogar la sinceridad de la gente para sacarla a la fuerza. No la interrogué. Le pregunté a su asistente después. Eso fue verificación. Ruby lo miró fijamente. Eres agotador. Y aún así sigues aquí. Contractualmente. Algo cambió en la expresión de Dante. Solo contractualmente. Ruby sintió que la pregunta caía en un lugar donde no tenía ningún derecho profesional de caer. Se puso de pie y recogió sus papeles. Soy la emparejadora, Dante.
Los ojos de él la siguieron a ella. No a la candidata. Ruby se fue antes de que él pudiera responder. Más tarde esa noche, Ruby repasó a solas los criterios actualizados de Dante: independiente, segura de sí misma, compasiva, no impresionada por la riqueza, cómoda desafiándolo, amable sin importar el estatus, capaz de reconocer la manipulación, lo bastante fuerte como para no temerle a su reputación. Ruby leyó la lista 2 veces. Luego frunció el ceño. Había algo extrañamente familiar en la mujer que Dante seguía describiendo. Cerró el expediente antes de permitirse considerar exactamente por qué. Ruby no esperaba que Michael Grant se volviera relevante para el problema de Dante Valentí. Michael había sido cliente de su agencia alguna vez, un arquitecto exitoso cuya relación anterior había terminado en buenos términos, meses atrás. Era inteligente, tranquilo y, sobre todo, ya no le pagaba a Ruby para que le encontrara otra mujer. Se encontraron por casualidad después de una de las reuniones de Ruby con Dante. Michael sonrió al verla. ¿Sabes? Eventualmente alguien debería emparejar a la emparejadora. Ruby rió. Sería una clienta terrible. Lo dudo. Dante entró justo a tiempo para escuchar eso. Su atención pasó de Ruby a Michael. Y luego de vuelta. Ruby reconoció esa mirada de inmediato. No porque Dante pareciera enojado, sino porque parecía interesado en Michael con la misma intensidad que normalmente reservaba para información que consideraba potencialmente peligrosa. Se hicieron las presentaciones. Dante fue perfectamente educado. Eso, de alguna manera, lo empeoró todo. Más tarde, Ruby abrió el expediente de Dante para su reunión programada. Tu próxima presentación es el jueves. ¿Cuánto tiempo fue Grant tu cliente? Ruby levantó la vista. ¿Perdón? Michael Grant. Sé a quién te refieres. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? La expresión de Dante permaneció neutral. Curiosidad profesional. Ruby bajó lentamente su pluma. ¿Mi profesión o la tuya? Silencio. Ruby casi sonrió. Dante cambió de táctica. Una emparejadora tiene permitido, éticamente, salir con antiguos clientes. Las cejas de ella se levantaron. Esa es una pregunta inusualmente específica. Es una pregunta razonable. No tiene absolutamente nada que ver con encontrarte una pareja. Depende. ¿De qué? Dante pareció darse cuenta de que no había ninguna respuesta que lo ayudara. Ruby observó a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos retirarse hacia el silencio antes que admitir que estaba celoso. Fue profundamente entretenido. Ella volvió a sus notas. Michael ya no es cliente activo. No hay ningún conflicto ético. La mandíbula de Dante se tensó, casi imperceptiblemente. Ruby lo notó. Por supuesto que lo notó. ¿Cuándo vas a verlo de nuevo? Carraspeo, eso terminó de hacerlo. Ruby cerró el expediente. ¿Dante? ¿Qué? Actualmente estás rechazando a las mujeres que yo personalmente selecciono para ti. Porque son incompatibles. Y ahora estás investigando si a mí se me permite salir con alguien más. No estoy investigando. Hiciste 3 preguntas en menos de 1 minuto. Eso es una conversación. No, una conversación es lo que hace la gente normal antes de que tú ordenes una verificación de antecedentes. Su expresión reveló que esa posibilidad, de hecho, ya se le había ocurrido. Carraspeo, Ruby levantó un dedo de advertencia. No investigues a Michael. No he dicho que lo haría. No hacía falta que lo dijeras. Dante se recostó, otra vez controlado. Simplemente me pregunto si es adecuado. ¿Adecuado para quién? Otro silencio. Ruby lo miró fijamente. Algo cambió. Hasta ese momento, el creciente interés de Dante había sido fácil de justificar. Las largas reuniones formaban parte del encargo. Las preguntas personales podían ser simple curiosidad. La manera en que él la observaba podía ser, simplemente, Dante observando a todo el mundo por igual. Pero esto era celos. Y la contradicción resultaba casi absurda. A Ruby le pagaban para encontrarle a Dante otra mujer.
Dante rechazaba a esas mujeres una tras otra. Y sin embargo, en el momento en que otro hombre mostró interés en Ruby, de pronto la compatibilidad se convirtió en un asunto urgente. Ella debería haberlo encontrado simplemente gracioso. En cambio, una calidez inesperada le recorrió el pecho. Eso era mucho más peligroso. Ruby volvió a abrir el expediente. Jueves, 7 en punto, tu próxima cita. Dante parecía insatisfecho. Estás cambiando de tema. Estoy haciendo mi trabajo. Y Grant no es asunto tuyo. La mirada de Dante no se apartó de ella. Por una vez, Ruby no necesitó años de experiencia como emparejadora para interpretar lo que veía ahí. El problema ya no era si Dante Valente podía llegar a querer a alguien. El problema empezaba a parecerse peligrosamente a que ya la quería a ella. Y ninguno de los dos había decidido qué hacer al respecto. Isabella Marchesi fue la primera mujer que Ruby le presentó a Dante que no le dejó nada que criticar. Tenía 37 años, era inteligente, elegante, y había nacido en un mundo donde los hombres poderosos no la intimidaban. Entendía la riqueza sin adorarla. Entendía la influencia sin fingir que no importaba. Podía estar en desacuerdo sin generar conflicto solo para demostrar su fuerza. Sobre el papel, era casi exactamente lo que Dante había pedido. Peor aún, en persona, funcionaba. Su primer encuentro duró casi 3 horas. Dante no se fue temprano. No le mandó a Ruby ni un solo mensaje molesto. Y después, cuando Ruby le pidió su evaluación, él le dio la única respuesta que ella había pasado semanas tratando de obtener. No tengo ninguna objeción en volver a verla. Ruby debería haberse sentido triunfante. En cambio, algo dentro de ella se hundió. Lo cubrió con profesionalismo. Bien. Dante la estudió. Eso es todo. ¿Qué querías? Confete. Te pasaste semanas argumentando que soy imposible. Dije difícil. Dijiste imposible de amar. Técnicamente, dije que no te presentaría a nadie de mi agencia. Isabella fue reclutada específicamente después de reevaluar tus criterios. ¿Y ahora? Ruby cerró el expediente. Ahora creo que deberías ver hacia dónde va esto. Después de eso, comenzó a irse antes de que terminaran sus reuniones. Dejó de quedarse cuando la conversación se alejaba del trabajo. Cuando Dante hacía preguntas personales, ella lo redirigía. Cuando él la observaba demasiado tiempo, ella fingía no notarlo. Dante lo notaba todo. Isabella también. En una reunión social privada, días después, los tres se encontraron en la misma conversación. Ruby explicaba algo sobre compatibilidad cuando Dante corrigió un detalle menor. Sin pensarlo, Ruby lo corrigió a él de vuelta. El intercambio fue natural, familiar. Dante casi sonrió antes de que Ruby terminara la frase. Isabella los observó. Más tarde, se acercó a Ruby con calma. Creo que hay una pregunta que nadie quiere hacer. Ruby ya lo sabía. La voz de Isabella se mantuvo tranquila. Todavía eres capaz de ser objetiva respecto a Dante. La sala pareció quedarse más silenciosa de lo que en realidad estaba. Ruby podría haberlo negado. En cambio, dijo, ¿por qué preguntas eso? Porque sabes cuando está irritado antes de que hable. Buscas su reacción cada vez que alguien dice algo que él encuentra gracioso. Y esta noche has evitado mirarlo cada vez que él me mira a mí. Ruby sintió el peso de la acusación, no porque fuera cruel, sino porque era certera. Isabella continuó. Te pagan para ayudarlo a elegir pareja. Dante se había acercado lo suficiente como para escuchar. Isabella. No, dijo Ruby en voz baja. Dante se detuvo. Ruby no dejaría que su poder la rescatara de una pregunta que tenía que responder ella misma. Isabella la miró directamente. Si has desarrollado sentimientos por tu cliente, ¿cómo puedo confiar yo, o cualquier mujer que presentes, en que este proceso sigue siendo neutral? Ahí estaba. No humillación, no celos disfrazados de crueldad. Una pregunta ética. Y Ruby conocía la respuesta. Había sentido celos cuando Dante aceptó una segunda cita con Isabella. Se había distanciado porque ver que el encargo funcionaba, de pronto, le dolía.
Eso significaba que algo había cambiado. Ruby miró a Dante. Por una vez, no intentó leerlo. No puedo. La expresión de él se endureció. Ruby. Mi neutralidad se ha visto comprometida. Entonces el acuerdo cambia. No. Fue la misma palabra que ella le había dicho a él desde el principio. Solo que esta vez, decirla dolía. Ruby se giró hacia Isabella. Tienes razón en cuestionarlo. Luego volvió a mirar a Dante. Renuncio. No. Tú no tienes derecho a rechazar mi renuncia. Puedo dar por terminado el contrato. Excelente. Entonces estamos de acuerdo. Su mandíbula se tensó. No lo estamos. Ruby se obligó a mantenerse firme. Si eliges a Isabella, tiene que ser porque quieres a Isabella. Si eliges a otra persona, tiene que ser porque quieres a otra persona. No porque la mujer que te está asesorando se haya involucrado emocionalmente en el resultado. Dante la miró fijamente. ¿Y si no quiero que te vayas? La pregunta casi quebró su resolución. Ruby tomó su bolso. Por eso mismo tengo que irme. Se marchó antes de que él pudiera convertir ese momento en algo más fácil. No le pidió que la siguiera. No le pidió que eligiera. Por primera vez desde que comenzó el reto, Dante Valente era completamente libre de decidir lo que quería. Y Ruby ya no estaba ahí para ayudarlo a encontrarlo. Sin Ruby, nada impedía que Dante persiguiera a Isabella. Esa era la conclusión lógica. Isabella era inteligente, serena, socialmente impecable, y se sentía completamente cómoda en su mundo. Entendía las obligaciones que venían con su apellido. Jamás se sentiría abrumada por las salas a las que él entraba, ni por el poder que lo rodeaba. Sobre el papel, seguía siendo la mejor opción que Ruby había encontrado. Y precisamente ese era el problema. A Dante ya no le importaba lo que funcionaba sobre el papel. Ruby había pasado 30 días enseñándole eso. Lo había obligado a responder preguntas que él antes descartaba como irrelevantes. ¿Qué valoraba cuando se quitaba el dinero de la ecuación? ¿Quién podía estar en desacuerdo con él sin convertir el desacuerdo en una competencia? ¿Qué tipo de mujer podía reconocer su control sin someterse a él? ¿Quién trataría a un mesero con la misma dignidad que le daría a un multimillonario? ¿Quién podía ver exactamente lo que significaba su apellido, y aún así hablarle al hombre que lo llevaba? Cada respuesta lo llevaba de vuelta a la misma persona. No porque Ruby se hubiera diseñado a sí misma para encajar en sus criterios, sino porque los criterios de él habían cambiado a medida que la conocía. O quizás, pensó Dante, finalmente se habían vuelto honestos. Puso fin por completo al acuerdo de emparejamiento. No insultó a Isabella, ni inventó ningún defecto para justificar su rechazo. Tú nunca fuiste el problema, le dijo. Isabella entendió antes de que él dijera nada más. No, respondió ella. No creo que lo haya sido. No hubo venganza, ni humillación. Solo el reconocimiento de que la compatibilidad no era lo mismo que la elección. Entonces Dante fue a buscar a Ruby. Solo. Sin fila de autos negros llenando la calle. Sin regalo costoso. Sin ninguna oferta disfrazada de orden. Ruby levantó la vista de su escritorio cuando él entró en la agencia. Su expresión se volvió inmediatamente cautelosa. Si viniste a convencerme de volver, la respuesta es no. No vine por eso. Eso la detuvo. Dante se paró frente a la mujer que alguna vez se había sentado frente a él con un cuaderno y le había dicho, sin dudar, que era inadecuado para cada una de las mujeres que ella representaba. Lo lograste. Ruby frunció el ceño. Con Isabella. No. Algo en su voz la hizo quedarse quieta. Dijiste que podías encontrarme una mujer que realmente quisiera volver a ver por segunda vez. Ruby no dijo nada. ¿Lo hiciste? La comprensión llegó lentamente, seguida de inmediato por la resistencia. Dante. La mujer que discutía cada respuesta que le daba. Ruby lo miró fijamente. La mujer que se negó a darme expedientes que yo no tenía derecho a ver. La que me decía cuando estaba siendo controlador. La que se reía de mí cuando me lo merecía. Yo no me reía de ti.
Lo hacías con frecuencia. Profesionalmente. La boca de él casi se curvó. La mujer que seguía insistiendo en que no era candidata. El humor desapareció del rostro de Ruby. Durante varios segundos, ninguno se movió. Entonces Ruby hizo la pregunta que Dante debió haber previsto. ¿Me quieres porque te desafié? Él guardó silencio. Porque si eso es todo lo que hay, continuó ella, eventualmente dejaré de ser interesante. Eventualmente, estar en desacuerdo contigo dejará de ser fascinante y se volverá simplemente incómodo. Dante escuchó. Ruby dio un paso más cerca, no lo suficiente como para borrar la distancia entre ambos. Tengo un negocio, tengo clientes, tengo una vida que construí yo sola. No necesito que alguien llegue con más dinero del que podría gastar en 10 vidas y decida que puede mejorármela. Un mes antes, Dante habría respondido enumerando todo lo que podía ofrecerle. Seguridad, recursos, acceso, protección. En cambio, entendió la pregunta que se escondía debajo de sus palabras. ¿Amaría a Ruby o la absorbería? No quiero reemplazar tu vida. La expresión de Ruby se suavizó, aunque solo un poco. No quiero ser dueño de tu negocio, ni mudarte a un lugar más conveniente, ni decidir qué partes de tu vida tienen permiso de seguir existiendo. Una promesa difícil para un hombre que quería verificaciones de antecedentes antes de una primera cita. He recibido crítica profesional. A pesar de sí misma, Ruby sonrió. Dante dio un paso más. Pasé años asumiendo que necesitaba a alguien que pudiera encajar en mi vida. Hizo una pausa. Tú me enseñaste a preguntarme si yo podía encajar en la vida de alguien más. Eso la dejó en silencio. No necesito que te conviertas en parte de mi mundo, Ruby. Su voz seguía controlada, pero ya no había nada guardado en ella. Quiero permiso para convertirme en parte del tuyo. Ruby lo miró durante un largo momento. Luego exhaló suavemente. ¿Te das cuenta de que técnicamente esto es el peor resultado posible para mis estadísticas de éxito? ¿Por qué? Mi cliente rechazó a cada una de las mujeres que le presenté. La mirada de Dante no se apartó de la de ella. No a todas. Ruby sonrió. Esta vez, cuando Dante extendió su mano, no la extendió como si el sí fuera algo inevitable. Esperó. Ruby miró su mano abierta. Luego puso la suya dentro. Por primera vez desde que se conocieron, Dante Valentí consiguió exactamente lo que quería haciendo algo completamente nuevo para él, preguntó. Y esperó la respuesta. Meses después, Ruby Callahan seguía dirigiendo su agencia de emparejamientos exactamente igual que antes de que Dante Valente entrara en su vida. Su nombre seguía en la puerta. Sus clientes seguían siendo suyos. Y Dante había aprendido que amar a una mujer independiente no significaba reorganizar su vida hasta que encajara convenientemente dentro de la de él. Seguía siendo poderoso, controlador, y de vez en cuando imposible. Simplemente se había vuelto mejor reconociendo cuando el control no tenía lugar en la intimidad. Una tarde, Ruby estaba entrevistando a un nuevo cliente cuando Dante llegó sin avisar. El hombre frente a ella era rico, soltero, exitoso, e innegablemente atractivo. Dante notó los 4 detalles de inmediato. Ruby notó que Dante los notaba. Después de que el cliente se fue, Dante observó la puerta cerrarse. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar con él? Ruby levantó la vista lentamente. ¿Dante? Es una pregunta razonable. También lo era preguntar si Michael Grant tenía antecedentes penales. Nunca pregunté eso. ¿Lo consideraste? Silencio. Ruby sonrió. Entiendes que el emparejamiento requiere que hable con hombres solteros. Lo entiendo. Y, no me gusta. Ruby rió. Meses atrás, esa respuesta habría iniciado una discusión. Ahora, Dante simplemente lo admitía. El progreso llegaba de formas extrañas. Ruby tomó un cuaderno familiar. ¿Te gustaría que hiciera otra evaluación de compatibilidad? La expresión de Dante cambió de inmediato. No. ¿Estás seguro? ¿Podría actualizar tu evaluación? Absolutamente no. Ruby rió con más fuerza. 30 días antes,
Ella había declarado que Dante Valentí era inadecuado para cada mujer de su agencia. Técnicamente, había tenido razón. Él nunca eligió a ninguna de ellas. Eligió a la única mujer que jamás había estado en la lista. Y Ruby, la mujer que había pasado años encontrando el amor para todos los demás, finalmente entendió que no había fallado en el encargo más difícil de toda su carrera. Simplemente había malentendido quién era, en realidad, el otro extremo de esa pareja.